Muy buenos días. Hoy traigo un tema bastante determinante en la vida del ser humano, porque muchos de los hombres y mujeres aprendieron a tener una dependencia en su caminar por esta vida terrenal en otras personas, en otras circunstancias, que vino a crear un bloqueo mental y de generar estados anímicos si las cosas de las cuales dependían cambiaban o daban un giro. Sabemos que tenemos necesidades básicas como alimentarnos, como vestirnos, como estudiar, como brindarnos la salud, el bienestar. ¿De dónde proviene ese recurso para comprar, para pagar? Muchos, una cita médica, la compra de medicamentos. Llegan tiempos en los que se dice no tengo de dónde, no me alcanza, estoy sin trabajo, no recibo absolutamente un peso. Y surgen una cantidad de emociones que hacen se vuelvan irritables, se vuelvan sus días de contienda, su amargura está a flor de piel. Y es difícil reconocer que sin dinero no somos nada, no somos capaces de mantenernos, porque esa es la vida terrenal que nos enseñaron a vivir. Trabaje para que se dé los gusticos, para que compre, para que pague. Suena cruel y difícil este tema en el ámbito de una vida terrenal. Sostenernos nos hace pensar que dependemos de nosotros mismos todo el tiempo, que todo lo que compramos, tenemos, adquirimos, pagamos, todo el recurso es porque trabajamos. Es porque si no fuera por mí, usted no estudiaría, si no fuera por mí, usted no tendría lo que tiene. Pero ¿saben una cosa? Esto es una mentira de Satanás que busca hacernos más esclavos a nuestras necesidades y nos roba el tiempo de la familia, nos roba la paz, nos aparta de la fuente del sustento, que desde la dimensión espiritual es la base real para caminar en esta vida. Una palabra para el espíritu le trae nueva enseñanza para que usted sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él y que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar cómo hoy he llamado al devocional. Dependo de Él en todo tiempo. La dependencia es un estado permanente en que se encuentran las personas que por diversas razones, edad, enfermedad, discapacidad, trabajo, familia, necesitan la atención de otra u otras personas o ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Pero depender de Él es depender de Dios. Significa reconocer el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Y no es fácil. Muchos tienen en discusión este tema. Muchos se niegan a profundizar sobre este tema, porque a pesar de su mismo ejemplo de dependencia con el Padre, muchos cristianos o creyentes no aprendieron a depender de Dios. Y existen palabras bíblicamente. Por ejemplo, Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Esa es una enseñanza donde Jesucristo nos mostraba que Él dependía de Dios Padre. Así que la dependencia comienza por reconocer a Dios, el Todopoderoso, como el dueño de todo y el controlador de cada circunstancia, visible e invisible. Nada es imposible para Dios y todo está a su alcance. Tu parte es confiar y obedecer.
y su parte es hacer el resto. La dependencia depende de que Él obre en ti y a través de ti. La dependencia total de Dios es un proceso mediante el cual le permito a Dios ir delante de mí, ir a mi lado. Hay una palabra en Deuteronomio 31:8 que dice, y el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni desmayes. Dios va delante de mí. Puede faltar el recurso, puede faltar lo que sea, pero mientras tengas tú la dependencia con Dios, nada te va a faltar. Él suple lo necesario. Y miren, la palabra que esta mañana nos respalda está en Juan 15:5. Y tomé esta palabra porque visualmente ustedes tienen que ver esa similitud de lo que es esta cosecha, esta producción, este árbol. Dice la palabra, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Este es el Evangelio de Juan que nos presenta una de las analogías o similitudes más bellas y pienso yo más significativas de lo que era la relación de Jesús en relación también con sus seguidores. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vosotros son los pámpanos los que permanecen en mí y yo en vosotros. Y daréis mucho fruto, es una promesa, pero separados de mí no podéis hacer nada. Para entender este mensaje es importante que exploremos los simbolismos detrás de la vid y los pámpanos, así como también tenemos que saber que no es en esta vida terrenal que debemos permanecer, sino en nuestra propia vida espiritual. Esa es nuestra base, esa es nuestra esencia en el vivir. Esa es la que nos lleva a entender por qué debemos depender de Él en todo tiempo. La vida es un símbolo frecuente en la Biblia que representa la vida, la abundancia y la fructificación. En el Antiguo Testamento se utiliza la imagen de la vid para describir al pueblo de Israel. En el Salmo 80 dice, hiciste brotar una vid de Egipto, echaste raíces y llenó la tierra. Has preparado un terreno para ella y echó raíces y llenó la tierra. En ese sentido, la vid es vista como esa fuente de vida y de bendición, pero también como esa responsabilidad que se debe tener para cuidarla, para protegerla. ¿Cuántos no cuidan su sustento, verdad? Pero no saben de dónde proviene. El fruto que Dios espera que nosotros demos o que Él espera de nosotros no se limita a una sola cosa. En realidad podemos identificar varios tipos de frutos que deben caracterizar nuestra vida como creyentes. Y uno de ellos es el que es un mandato y es el amor. Como dice Juan 15:9-10, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Otro fruto que Él espera que nosotros demos es la alegría, el mantener la alegría o el gozo en lo bueno y en lo malo que nos esté sucediendo. Es ese mandato. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. En un versículo de Juan, en el 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. También encontramos la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad y el autocontrol en Gálatas 5, 22, 23. Pero es así, usted debe consultarla. Entonces, ¿por qué existe el peligro de estar separados? Porque
Finalmente, en Juan 15:5 nos recuerda que la separación de Él es un peligro real y es algo serio. Cuando nosotros perdemos de vista la conexión con la vid, nuestro crecimiento se estanca. Nuestra vida espiritual empieza a marchitarse. Nuestras cosas, como resultado en estar viviendo dentro de un mundo, empieza a paralizarse. El pecado, la mundanalidad y la falta de compromiso nos alejan de la fuente de vida y nos hacen vulnerables a una sequedad espiritual y de llevarnos también hasta la muerte. ¿Cómo debemos depender entonces de Dios? Debemos aprender a depender de Dios como Jesucristo nos enseñó, pero para hacerlo debemos tener una perfecta relación con Dios, basada en la obediencia a su palabra, a la oración diaria, permaneciendo en Cristo. Nuestra dependencia de Dios debe ser total, del mismo modo que un bebé depende enteramente de su mamá. Así que, ¿por qué yo dependo de Dios? Porque es Dios quien nos creó, porque Él nos amó, por eso compartió su vida con nosotros. Fuimos creados para depender de Dios, especialmente cuando debemos tomar decisiones. Al confiar en Él a través de nuestras oraciones, de nuestras peticiones, sentimos que hay un aprecio, que confiamos en Él, tal como un padre es confiado por sus hijos. En Juan 15:5 es donde nos invita a reflexionar sobre esa relación con Cristo y nuestro compromiso con su obra. Como pámpanos de esta vid, tenemos la responsabilidad de dar fruto y ese fruto debe glorificar a Dios y servir a nuestro prójimo. Pero para hacerlo es esencial que permanezcamos, que seamos alimentados por su palabra, que mantengamos su gracia, que vivamos en obediencia a sus mandamientos, que el Espíritu de Dios nos ayude a crecer como discípulos fieles y que podamos disfrutar de los frutos que Él produce en nosotros. No olvide compartir esta palabra, ya que va a edificar el reino de Dios en la vida de otros y que usted sienta que participa en el servicio a Dios indirectamente. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya, una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. Somos Hoy Dios Habla.